En la ciudad de Salta, en la capital salteña, la principal preocupación de los salteños es la seguridad. En algún momento hubo polémicas con aquella frase de Aníbal Fernández sobre las sensaciones de inseguridad. Bueno, hay realidades, hay sensaciones. Vamos a hablar de un tema muy sensible, justamente como la seguridad y la inseguridad, con un hombre que conoce mucho de la cuestión, brindó servicios durante mucho tiempo en las fuerzas de seguridad, actualmente hombre que es docente universitario y con el que podemos charlar de un montón de cuestiones para entender qué está pasando y de qué manera podemos empezar a mejorar la cuestión de seguridad en estos tiempos que corren. Vamos a recibir en la mañana de CNN Salta, además, padre de un amigo. ¿Sí? Vamos a saludar a Vicente Cordeiro, que es licenciado en seguridad, aquí charlando con nosotros en la radio. Vicente, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, sobre todo para hablar de un tema que me incumbe y que me apasiona, como es la seguridad. Teníamos ese dato, la seguridad es la principal preocupación hoy en una encuesta que se conoció en la ciudad de Salta. ¿Ha pasado siempre esto, que la seguridad o la inseguridad sean la principal preocupación de la sociedad? A nivel nacional, la principal problemática está dada por la falta de trabajo y por la incertidumbre económica. Después estaría la seguridad. Yo creo que en Salta también, a lo mejor si ustedes hacen hoy una encuesta con la gente, van a ver que el problema que más le incumbe a la sociedad es el problema económico. Hay una pirámide famosa de un sociólogo que se llama Maslow, que dice que luego de los problemas básicos de comer, de alimentarse, está la seguridad como principal problema en el mundo. Y hay dos definiciones claves de la seguridad. Wikipedia habla de que es la ausencia de riesgo o peligro, y en general la definición dice que es un estado de hondo contenido subjetivo que nos hace sentir adecuadamente exentos de riesgos reales o potenciales dentro de un marco de lógico equilibrio psíquico o psicológico, dice la definición. Entonces, cuando nosotros evaluamos la seguridad en Salta, decimos, yo he tenido oportunidad de ir recientemente a encuentros con empresarios, comerciantes, que dicen que Salta se vende por seguridad. Es decir, todas las empresas de turismo de Salta venden a Salta por seguridad. Las empresas mineras se radicaron acá con toda confianza porque consideran que Salta es un lugar seguro para invertir, para estar, para residir. No hay muchos antecedentes de asaltos a mano armada, por ejemplo, a tours de compras o a gente que haya venido de otras provincias. Hablamos de Salta Capital y el ejido de Salta Capital. Diferente es la situación en Orán y Tartagal y todo el norte, que tienen otras realidades relacionadas sobre todo con el contrabando y el narcotráfico. No obstante, vos hacías una mención muy importante, que es la sensación, que si hacemos una encuesta ahora, como vos decías, no hay barrio en Salta donde la gente no se sienta inseguro. Yo participo de varios grupos de seguridad y normalmente cuando hay alguna audiencia pública por ahí me invitan a que participen, y hay lugares que tienen una tremenda sensación de inseguridad. Hablamos sobre todo de la zona sudeste, la zona del Bajo Chico, la zona de norte, 17 de octubre, Unión, Juan Manuel de Rosas, Castañares. Es decir, que está relacionado con el narcomenudeo y está relacionado con los robos violentos, que cada vez se repiten más, son más frecuentes. La gente por ahí me advierte de que es inusitado lo que está sucediendo hoy por hoy en los asaltos en las paradas de los colectivos, a chicas y chicos que van con los celulares, que les roban con mucha violencia. Esa violencia que se está viendo ahora no se veía. Antes era más de arrebato. Era más de arrebato. Sigue siendo de arrebato, el arrebato, el punguismo, el mecherismo. En Salta es muy frecuente, es muy grande, es muy importante en la zona céntrica, sobre todo lo que el arrebato. El narcomenudeo también, yo creo que no hay barrio en Salta donde no se venda paco, sobre todo, que una droga residual del clorhidrato de cocaína, que incide mucho, ¿no?, en el ámbito delictivo. La mayoría de los casos de las madres del paco, por ejemplo, dicen la situación apremiante que ellas están viviendo debido a que sus hijos terminan robándole todo al vecino y a la gente circundante para poder adquirir droga. Recién mencionabas que es distinta la situación en el norte provincial, pero en los últimos años también hemos contado
crímenes que se dieron en Salta capital y alrededores que están relacionados con el narcotráfico. ¿Eso también sentís que fue cambiando a lo largo del tiempo y de un tiempo a esta parte está más presente? Yo creo que nunca en Salta, ni bajo el gobierno de Juan Carlos Romero, ni de Juan Manuel Urtubey, ni ahora de Sáenz, hubo una política pública relacionada con el narcotráfico. Hay dos hechos, o varios hechos puntuales. Por ejemplo, nosotros decíamos que en Salta no había secuestros extorsivos. Tuvimos un secuestro extorsivo de un empresario relacionado con una empresa de colectivo. Sí. Tuvimos un sicariato en la zona de circunvalación oeste, y tuvimos el sicariato de Monje, que fue que es un hecho que todavía nos conmueve. En el norte, tanto en Salvador Maza como en Aguas Blancas, era muy común el sicariato, es decir, el ajuste de cuentas relacionados con temas de narcotráfico. Salta tiene en la frontera grupos organizados muy importantes, varias bandas delictivas, los Castedos, los Motoc, son 7 bandas delictivas bien identificadas que tienen su grupo de sicarios, entre ellos el Chaqueño Palavecino, el Cabezón Díaz, Chaqueño Palavecino, perdón. El Gringo Palavecino. Claro, estaba el graf del Chaqueño. El Gringo Palavecino. El Gringo Palavecino, con todo lo que implica. Yo creo que pasa en Salta, a diferencia, por ejemplo, de Rosario. Rosario, digamos, en un tiempo fue la provincia y la ciudad más importante en cuanto a actividad delictiva riesgosa relacionada con el sicariato y el narcotráfico. El Gran Buenos Aires es el segundo lugar, o se disputan entre los dos cuáles son los lugares, y hay un flujo importante de clorhidrato de cocaína que llega desde Salta. ¿Por qué? Porque las fronteras nuestras son muy permeables. Aguas Blancas, Salvador Maza, la zona de Morillo, la zona de la Puntana, la zona que está inundada ahora, son lugares proclives al narcotráfico. ¿Y qué pasa con el narcotraficante salteño? Que no se enfrenta ni con la gendarmería, ni con la policía. No hay enfrentamientos armados violentos como suelen suceder en el Gran Buenos Aires. Entonces a nosotros como que no nos impacta tanto, no nos causa tanto impacto, porque no hay enfrentamiento. Hay un enfrentamiento reciente de un móvil policial que llevaba 420 kilos de cocaína, donde uno de sus integrantes se baja y se tirotea con la policía. Después hay un grupo de mochileros, de 12 mochileros que llevaban un promedio de 20 kilos de cocaína cada uno, que se enfrenta con la gendarmería y termina muriendo uno de ellos. Y el Plan Güemes viene un poco a marcar un hito diferente en este contexto, ¿no? En este análisis que estamos haciendo. Hasta el 11 de septiembre del año 2024, nunca ningún gobernador, ningún ministro habló de grupos organizados relacionados con el narcotráfico. En esos momentos nos sorprende el gobernador cuando nos dice que el procurador de la provincia estaba siendo amenazado por grupos delictivos relacionados con la narcocriminalidad, y que la narcocriminalidad era tan impactante que debíamos tomar nota, porque era algo avasallante, era algo preocupante. Y de repente, de la noche a la mañana, nos encontramos los salteños con que nuestro primer mandatario nos decía algo tan espeluznante como era que el narcotráfico estaba cooptando. El procurador hablaba de que todos los intendentes estaban relacionados con el narcotráfico. Hablaba del de Salvador Maza, habló del de Aguas Blancas. De hecho, se interviene Aguas Blancas por la relación del exintendente con el narcotráfico. Y recordemos que cuando Patricia Bullrich llega y hace un diagnóstico de la situación y se elabora y se diseña el Plan Güemes, ella dice: yo no me voy a entrevistar con el intendente de Aguas Blancas por su relación con el narcotráfico. En esa mirada de esos puntos, si bien yo recuerdo en coberturas periodísticas en el interior, en el norte profundo, muchas charlas con diferentes especialistas y con diferentes autoridades, en algún momento cuando Bullrich era ministra de Seguridad del país, una charla con segunda persona al mando del Ministerio de Seguridad hace unos... ¿Cuánto fue la gestión de Bullrich? 2018, 2017, por ahí. 16 Claro, al 19. Bueno, yo hablo con Bursaco, que era el secretario de Seguridad de Nación, y le planteo en una charla que teníamos en Radio 10 en Orán: Bursaco, están pasando cosas gravísimas aquí. ¿Cuándo van a intervenir con mayor cantidad de efectivos policiales? Dejen de poner gendarmes, por ejemplo, en la zona del conurbano bonaerense, y tráiganlos para lo que fueron preparados aquí a la frontera. Y su negación fue importante. De hecho, Bullrich tuvo
varios actos fallidos como ministra de Seguridad, levantando el puesto 28 de Gendarmería y a la semana lo vuelven a instalar. Digo, esta mirada ahora del Plan Güemes, ¿por qué sentís que puede funcionar después de tantos actos fallidos de nación y de provincias en el sentido de la seguridad fronteriza? Hay un análisis que hay que hacer. Tanto Sabrina Frederick como Sergio Berni y Patricia Bullrich dijeron que Salta es el lugar del paso del narcotráfico más importante que tiene el país secuencialmente durante todo el tiempo. Vos podés googlear y ves conferencias que ellos dieron, hablan de esa situación. El Plan Güemes viene a marcar taxativamente la cancha y a decir y a desbloquear algo que los salteños no vivenciábamos ni lo decíamos. Lo sabíamos porque como vos que constantemente entrevistás a gente en esos lugares, sabés que la realidad existe. Pero nosotros un poco como la tapábamos. ¿Pero por qué? Porque los homicidios, los sicariatos no se daban en Salta capital. Claro. Nosotros también somos muy unitarios los salteños. Nosotros desconocemos que... Yo creo que el principio del fin en el norte se da cuando muere el petróleo y muere el gas. Claro. Yo estuve en el 91 creando la primera división de drogas en el norte, en Tartagal, y ya veía que ahí nunca hubo una política pública diseñada a luchar contra el narcotráfico. Yo tuve la suerte de que en ese tiempo estaba la DEA trabajando en Salta codo a codo con el Juzgado Federal. Entonces hubo una provisión importante de recursos de comunicaciones, logísticos, autos, dinero. Se trabajaba con agentes encubiertos, se trabajaba en una mecánica y había un grupo formado por 3 fuerzas, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de Salta, que se llamaba Frontera Norte, que hacía procedimientos importantísimos en zona de La Puntana, en Santa Victoria Este, en Aguas Blancas. Se descubrieron cocinas de droga en ese tiempo en la zona. En Salta capital había cocinas de droga, estaban en la calle Santiago Ituzaingó, en el macrocentro, y había otra incluso en la Florida. Miguel Ángel Giannini, me acuerdo que ya falleció, tenía una cocina de droga. ¿Qué es una cocina? Perú y Bolivia son los grandes productores de coca del mundo. El gran procesador de clorhidrato de cocaína es Colombia. Y llega a Salta pasta base. La pasta base más residual es el Paco, que después se puede transformar en crack, que es el que consumen los chicos en Salta. A partir de allí, en base a acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, nosotros acá podríamos fabricar clorhidrato de cocaína. Con unas pipetas y los componentes podríamos hacer, porque no es que es un gran laboratorio, no es bien artesanal el tema, es algo básico. Entonces, eso sucedió, y fue el boom, hablamos del año 1990 en adelante hasta el 2000. Y ya después sucede lo que ha sucedido en el norte, y el norte hoy por hoy, la única fuente de trabajo es el contrabando, que es ilegal, y el narcotráfico en gran volumen. El Plan Güemes es importante, pero ¿qué es un plan? Cuando vos diseñás un plan, tenés que hacer un adecuado diagnóstico. El diagnóstico se hizo recién el 14 de septiembre del 2024. De allí no se fijan objetivos generales y objetivos específicos, y no hay tareas. Es decir, ¿cuál es la tarea o el plan estratégico? Control de la frontera a través de un alambrado de 200 metros. ¿Y acá qué estuvieron fallando durante todo ese tiempo? Hay varias líneas que no funcionaron. Migraciones, no funcionó lo que es aduana, no funcionó la FIP, y no funcionó convenientemente la Gendarmería. Salta no tiene drones, decir, seguramente CNN, y algún, mi hijo en particular, tiene un dron comprado por él. ¿Por qué Salta no tiene drones, no tiene formas de atacar el narcotráfico de otra forma? Y había sido un anuncio el uso de drones en frontera por la mismísima Patricia Bullrich en su anterior gestión. Macri, claro. Pero después nunca ocurrió. En el año 1997 se produce un ejercicio entre el ejército, la gendarmería, en ese tiempo estaba la PAN, la Policía Aeronáutica,
y la policía de la provincia en frontera, aviones Pampa y Pucará con radares. Operamos en la zona, yo estuve una semana internado y detectábamos que en promedio de 7 aeronaves sobrevolaban el espacio aéreo argentino todas las noches. Entonces los aviones se le ponían encima y hacían que desistan y que depongan. No existe una ley de derribo, yo no estoy de acuerdo con que el gobernador diga que va a propiciar la ley de derribo, porque sería habilitar la pena de muerte. La pena de muerte tiene que ser legislada, tiene que salir por ley, tiene que tener aprobación del Congreso, y de repente voltear una aeronave está muy lejos de lo que podría suceder, porque de repente necesitas aviones, necesitas radares, necesitas helicópteros, necesitas muchos recursos antes de la ley de derribo, ¿no es cierto? Claro. En la integralidad de la cuestión de seguridad, escuchaba el otro día en televisión a Pitu Salvatierra, un dirigente de los barrios populares en Buenos Aires, que él mencionaba que estaban aumentando mucho los robos en sus zonas, porque, y que se entiende el contexto, el narcotráfico ya no le estaba dando trabajo a esos chicos, porque ya habían ocupado todos los puestos laborales. Como diciendo, el narco ofrece inmediatamente una solución laboral a muchos chicos, a muchos adolescentes, y cuando ya esos pibes no pueden ser parte de ese grupo, de esa banda, lo que les queda es salir a robar. También en ese contexto de marginalidad, digo, tratando de entender. Salta está atravesando también ese camino donde los jóvenes están viendo como salida el narcotráfico, o todavía estamos lejos de ese nivel de organización. Estamos lejos en cuanto a la virulencia, en cuanto a la capacidad operativa y a la forma en la que se mueven. En Buenos Aires podemos detectar, decimos, la banda de los Salvatierra, que son 20, la banda de los Gardelitos en Tucumán, en Salta no podemos decir que existan organizaciones delictivas que operen de esa manera, con violencia en el narcotráfico, con violencia en los robos. En Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, es muy común, seguramente todos los días vamos a escuchar noticias de entraderas a casa, suprimidas ya las entraderas a los bancos que no son rentables. Hoy se entra a las casas con mucha violencia. Después contemos en detalle por qué dejan de ser rentables las entraderas en los bancos, pero ¿cómo es eso entonces? Claro, ya en Salta, por ejemplo, nosotros tenemos que los country son lugares inexpugnables. Es muy poco, es 0,01% de incidencia en los country, porque los country tienen un sistema bastante avanzado de seguridad. Un primer ingreso, un control perimetral, zonas de control y acceso incluso a sistemas de seguridad intermedio, como pueden ser las agencias de seguridad privada conectadas a distancia. Salta tiene un índice de pobreza superior al 60% y tiene flujos de pobreza muy, muy grandes, y que puede ser caldo de cultivo para lo que vos estás analizando. No se descarta que eso pueda suceder, y de hecho, seguramente a ustedes les pasa que todos los días los oyentes les cuentan de casos impactantes de robos y asaltos a mano armada en la vía pública. No tenemos, como yo decía, organizaciones que vienen de otras provincias. Antes, yo recuerdo en la década del 90, había organizaciones delictivas salteñas, estaba Rolito Velázquez, Balala Vargas, Suamiñón Belgrano, que eran de armas portar, tenían armas de puño, tenían mucha capacidad operativa, y eran lo que en la cárcel, en el interior de la cárcel, se llamaban los lomudos, que ya incursionaban con el tema de la droga. La droga cambia el concepto interior de la cárcel. La adicción a las drogas mata a muchos de esos lomudos que en base a la fuerza, en base a la capacidad de despliegue hacían. Salta, en ese sentido, no tiene bandas organizadas, no tiene organizaciones delictivas importantes identificadas, pero sí tiene un crecimiento exponencial en cuanto a violencia urbana, en cuanto a violencia en los barrios, y en cuanto al narcomenudeo. Seguramente no se puede hacer futurología, pero sí hay que hacer prospectiva, que es lo que vos analizabas. A mí me tocó, no hace muchos años, viajar con un jefe policial a un Congreso Nacional de Educación Policial. Volviendo, ingresamos al conurbano bonaerense. Fuimos a la casa de una hermana. En la puerta de la casa de la hermana estaba el cuñado con una escopeta parado en la puerta.
y en el otro costado estaba uno de sus sobrinos, de este jefe de policía, con un arma de puño. Ingresaba, nosotros no podíamos creer, era un jefe policial, yo había sido director de investigaciones, director de seguridad, nunca había vivido esa situación. Y nos cuenta, a modo de broma, a modo de chance, el sobrino dice, ¿cuántos trajeron? ¿No trajeron un kilito de merca? ¿Por qué? Porque acá se la hacemos vender con el sargento que está en la esquina, pero es un policía, sí, él es el que regentea todo el flujo de la venta de droga. El nivel de corrupción que hay, claro, en la policía, en Rosario, en Córdoba y en Buenos Aires, nosotros no la vemos. Si bien tenemos atisbos de gente corrupta, de hecho 462 kilos de clorhidrato de cocaína en un móvil policial de infantería, no es común. Si se tiene en cuenta que son 400, ¿cuántos kilos habrán pasado? O sea, para que te confíen 420 kilos tenías que haber hecho ya otro tipo de expediciones de ese tipo. Y de hecho, perdón, un dato. Se le va a juicio una causa contra varios efectivos policiales del norte que va a comenzar en las próximas semanas porque permitían la venta de drogas en los barrios del norte provinciales. Es una causa que la contamos justamente los otros días. Estamos hablando con Vicente Cordeiro, que es licenciado en seguridad aquí en La Mañana de CNN. Justo que mencionabas el tema armas, te quería preguntar si sabés cuánto uso de arma hay en nuestra provincia, que me imagino que la mayoría debe ser ilegal, y esto también pegado a la posible baja de portación de armas de 21 a 18, también para entender un poco que estás mencionando y que ya está más naturalizado acá en la provincia. Yo soy instructor de tiro clase A, es decir, dentro de la graduación, la máxima graduación es el instructor de tiro clase A. Puedo decir que en Salta, si alguien me pregunta, yo tengo un problema, por ejemplo, ustedes me consultan, resulta que en el barrio ya hubo varios intentos de asaltos en el interior de mi casa. ¿Qué arma me puedo comprar? Ninguna. Por favor, ninguna. ¿Por qué? Porque hay antecedentes a nivel nacional e incluso en Salta, donde el papá ha comprado un arma por si un ladrón ingresaba, escucha ruidos a las 3 de la mañana en el fondo de su casa. La legítima defensa se le divide en legítima defensa propia, privilegiada y putativa. Privilegiada es cuando alguien ingresa al interior de tu domicilio, vos sentís que hay peligro, lo matás y resultás inimputable. El artículo 34 de la ley penal. Y resulta que a la persona que dio muerte era el hijo, que se había olvidado de la llave para ingresar, había vuelto tarde para no despertarlo a su papá, se subió por la tapia y su papá escuchó los ruidos, hizo un alto, el hijo gritó y le pegó un tiro. Hay casos de abuelas que mueren porque por Alzheimer estaban colgando la ropa, salió el hijo de noche, vio a alguien extraño, le hizo un disparo y lo mató. Yo, como les decía, soy instructor de tiro clase A y compito. Fui a los 3 últimos torneos nacionales de círculos de oficiales donde se compiten en tiro. Yo no podría competir los últimos 3 años porque no tengo práctica. Es decir, la práctica tendría que ser regular y yo dudo si a 15 metros puedo dar en el blanco que yo quiero pegar. Por ejemplo, el caso de reciente en Buenos Aires, en Capital Federal, con respecto a ese periodista que sufre el impacto de un gas lacrimógeno en la cabeza, no es un tiro que se pueda decir que es un tiro a pegar. Es imposible a 40 metros con un cañón, no es un caño, o sea, no es como no tiene estría el caño de la escopeta lanzagas, es decir, se tira a 45 grados y eso cae. Es imposible tirar a 40 metros apuntado. Y como les decía, yo no podría hacerlo, a pesar de haber hecho miles de disparos en mi vida, haber instruido a cuantos policías, porque uno pierde la condición de tiro. Estados Unidos tiene la segunda enmienda que habilita a todo ciudadano a armarse. Estados Unidos tiene en forma frecuente homicidios de muchísima gente que muere a manos de un loquito de la guerra que con un fusil de asalto ingresa en el interior de un establecimiento educativo y da muerte a sus compañeros por una cuestión personal. Por eso está aceptado, incluso el presidente actual de la nación propicia el armarse como si fuera la segunda enmienda, que puede ser una interpretación de la Constitución, que la Constitución dice, ¿no?, que uno puede armarse en defensa de la patria, y eso hacen los estadounidenses y en la segunda enmienda lo adaptan, y es por eso que vos podés ir a un shopping, comprar un fusil de asalto y comprar
en un drugstore comprar municiones de cualquier calibre, y eso es real, eso es ahora en Estados Unidos. Estados Unidos ha dejado de consumir clorhidrato de cocaína. La cocaína está yendo a Ecuador, está yendo por el Alto Paraná, desde el primer comando capital, que es de Brasil, va con delincuentes paraguayos que van de la triple frontera, llevan la cocaína a Europa por vía acuática y por Ecuador hacia otros países. Y Salta es el tercer enclave más importante del tráfico de cocaína hacia los puertos de Santa Fe y de Buenos Aires. Estados Unidos está consumiendo efedrina y fentanilo, básicamente. Fentanilo que está matando comunidades enteras y está transformando en ciudades y estados zombies en base al mal. O sea, y que ya se empezó a hablar acá también de fentanilo. Es muy posible. Hace poco tuvimos la visita de una jefa del tercer comando de las fuerzas de Estados Unidos que advierte a Latinoamérica que el fentanilo se nos va a introducir por diferentes vías. Los mexicanos, por ejemplo, el principal cártel de droga del mundo, Jalisco Nueva Generación, que es un rebrote de lo que ha sido el Chapo Guzmán, de lo que han sido los grandes narcos del mundo, y ellos están produciendo fentanilo. Fentanilo viene desde China, dicen que es una cuestión geopolítica. Los chinos están dinamitando el cerebro de los jóvenes estadounidenses y están transformando el fentanilo. El fentanilo es una droga que se utiliza para adormecer a caballos y adormecer animales, por lo cual el daño en el cerebro y en las neuronas es irreversible. Y bueno, y es un riesgo que también está latente. Nosotros tuvimos hace un par de años, tráfico de heroína y la muerte de 12 jóvenes en Buenos Aires, en Capital Federal, porque a modo de prueba los cárteles o los narcotraficantes en Buenos Aires probaron con el fentanilo. Les salió mal porque el cóctel lo prepararon mal y murieron 12 personas y 298 estuvieron en riesgo de perder la vida. Es decir, el problema es latente. El problema de Salta es que nosotros tenemos 700 kilómetros de frontera y 200 metros de alambre. Hace poco veía que un colega de ustedes decía que había viajado al norte y no había ningún tipo de control, que la prefectura ya ha dejado el mínimo de efectivos que tenía, que la gendarmería prácticamente no controla el paso. Y escuchaba al interventor de Aguas Blancas que decía que en realidad es una estrategia de los gendarmes en base a una inteligencia que se ha hecho. Pero me parece, me llama la atención, ¿no es cierto?, cuando en realidad debería avanzarse en diferentes estrategias, porque el plan debería ser entendido. Nosotros deberíamos entender cuál es el objetivo general del plan, cuáles son los objetivos específicos y en qué instancia estamos y qué cantidad de dinero se ha aportado para que eso mejore. De hecho, todos los prefectos, los gendarmes y los policías federales que están ahí reciben un lugar donde estar, comida, pero eso está subvencionado por la provincia, de acuerdo a lo que el mismo gobernador. ¿Hasta cuándo la provincia puede sostener ese flujo de gente, 300 o 400 efectivos en 3/3, 1.200 personas? Yo creo que no, es insostenible, en el tiempo es insostenible. Te invitamos en la próxima charla a hablar de cómo ves las estrategias de la provincia. Uno ve una policía que no sé si tiene la cantidad de efectivos que necesita una provincia como Salta. Te lo dejamos picando para charlar, porque eso me parecen temas muy interesantes, y además una persona con la experiencia y el conocimiento de Vicente Cordeiro. Tenemos muchos policías que hacen guardias particulares porque necesitan un refuerzo económico, que cuidan presos, comisarías desbordadas de presos. ¿Te parece que charlemos de la policía en la próxima cuestión? Sí, por favor. Me parece un tema muy interesante y que conoces muy a fondo. Gracias por visitarnos y por llevarnos nos pusimos a pensar a tratar de ponernos en ese contexto que nos estabas contando de la seguridad, que va mucho más allá de lo que uno vive en su metro cuadrado. Gracias, Vicente, por visitarnos. No, por favor, un gusto. Muchas gracias. Vicente Cordeiro, licenciado en Seguridad, charlando en la mañana de CNN Salta.